milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Hermano, está proyectado el texto de esta mañana, está la palabra de Dios. Una invitación urgente. Buscamos en nuestras Biblias entonces Hebreos capítulo 10. La carta a los Hebreos
por su contenido, es uno de los escritos más solemnes e importantes en el Nuevo Testamento. Es probable que los destinatarios de este libro de los Hebreos fueran creyentes provenientes del judaísmo, pero no cualquier creyente proveniente del judaísmo, sino a quien va dirigida la carta eran creyentes que tenían un profundo conocimiento de la cultura hebrea. Eran creyentes que tenían mucho conocimiento respecto a la cultura y a las ceremonias del culto en el Antiguo Testamento. Si usted lee el libro de los Hebreos, entonces se dará cuenta que para poder entender el libro de los Hebreos, usted tiene que tener conocimiento del Antiguo Testamento y de sus rituales y ceremonias. Si no, no va a entender el Hebreos. Para tener conocimiento y entender entonces el libro de los Hebreos hay que tener conocimiento del Antiguo Testamento. La fecha, hay varias, pero la fecha más aproximada de su escritura fue aproximadamente, tenemos que decir, como el año 65 aproximadamente. El autor es incierto. Se han dado varios nombres respecto a quién escribió el libro de los Hebreos. La verdad es que el candidato más nombrado ha sido el apóstol Pablo. Pero también es nombrado Bernabé, también es nombrado Lucas, y también Martín Lutero nombró como el autor Apolos. Por lo tanto, en este tiempo contemporáneo, tiene más firmeza la tesis es que el autor es incierto. Pero independientemente de quién fue el autor, si usted lee el libro de los Hebreos, tiene que haber sido un cristiano culto por el conocimiento de la Escritura. De partida tiene que haber sido un cristiano de origen judío, conocedor de las Escrituras, y también un cristiano con un gran celo pastoral y un profundo conocimiento de la vida religiosa del pueblo hebreo. Eso sí, el autor que escribió tiene que haber tenido un profundo conocimiento de la cultura hebrea. El autor de los Hebreos, en su carta, mire, los 3 puntos principales solamente, podemos encontrar otros. El propósito, exaltar a lo sumo la persona de Jesucristo. Ese es lo principal. ¿Para qué fue escrito el libro de los Hebreos? Para exaltar a lo sumo la persona de Jesucristo, donde Cristo es superior a los ángeles. Porque los tiempos que fue escrita la carta, no faltaban los que le rendían culto a los ángeles. Bueno, seres angelicales, maravillosos por supuesto, pero el autor de los Hebreos exalta a Jesucristo y le dice que no, que Jesucristo es superior a los ángeles. También a estos cristianos judíos que admiraban a Moisés como el dador de la ley, ¿cierto? La Torá. Sin embargo, lo que hace el autor de los Hebreos, le dice a estos judíos cristianos que Jesucristo es superior a Moisés. Por muy buena tarea y responsabilidad haya tenido, pero Él es superior. Y en tercer lugar, Él dice que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Entonces, lo que sí, al leer esta carta, lo que vemos, hermanos, la manera como el autor exalta de sobremanera, de sobreabundantemente la persona de Jesucristo.
colocándolo en lugar de eminencia superior a cualquier cosa, personaje superior en los tiempos en que fue escrita la carta. Ahora, es el propósito. ¿Por qué la carta de los hebreos fue escrita? ¿Por qué razón? Recordamos entonces que estos escritos fueron a cristianos provenientes del judaísmo. ¿Por qué la carta fue escrita a estos cristianos provenientes del judaísmo? Porque estos cristianos se estaban cansando, perdiendo la fe. Ojo, porque justamente estamos pensando los cristianos que fue escrita la carta, pero también pensamos en los cristianos de hoy día, en los cristianos que están cansándose y que están perdiendo la fe. Estos cristianos que le escribe estaban comenzando a enfrentar tentaciones, y el autor de los Hebreos les exhorta, junto con poner en eminencia a la persona de Jesucristo, a no caer en la tentación, que no se cansen. Estaban perdiendo la fe, y no solamente estaban perdiendo la fe, porque cuando la persona pierde la fe, se vuelven perezosos. Yo no tengo acá proyectado ese pasaje, pero usted lo puede ver ahí, en Hebreos capítulo 6, por ejemplo, versículo 12. ¿Qué le dice el autor de los Hebreos a estos cristianos? Hebreos 6:12, busquen su Biblia. Hermano Luis Orlando, ¿usted puede leer fuerte, por favor? Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 6, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Los cristianos se estaban cansando y perdiendo la fe, y a causa de esto se estaban volviendo perezosos. Su entusiasmo, el celo inicial cuando ellos recibieron a Jesucristo, estaban perdiendo la pasión por Cristo. Algunos incluso habían dejado de congregarse, a punto de abandonar la fe. Por eso Hebreos capítulo 3, versículo 12, usted puede ver qué le dice a él. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Mire el versículo, se está dirigiendo a la gente, a los gentiles, a los incrédulos. ¿Qué dice el versículo? Mirad, hermanos, se está dirigiendo a creyentes. ¿Y es posible esto? Hermanos creyentes se están volviendo incrédulos y se están apartando nada menos que el Dios vivo. Por eso esto es una carta pastoral, porque va dirigido a la iglesia, a hermanos que han conocido a Cristo Jesús, que se están apartando del Dios vivo, que se están volviendo perezosos. Y les recuerda también, les escribe, que su entusiasmo y celo inicial se estaba comenzando a enfriar, para recordarles que la salvación y vida eterna vienen solo a través de la persona de Jesucristo. Les escribe también para decirles que las bendiciones están en Cristo por medio de la fe. Les escribe a estos hermanos que para alcanzar el cielo deben sufrir como Cristo sufrió. Hermanos, para alcanzar el cielo, les dice, deben sufrir como Cristo sufrió. Y van a sufrir. Les escribe también para
declararles que si se apartan de la fe, el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Mire lo que dice el mismo Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quién son estos adversarios? Lo dijo en un principio, en el versículo 26. Aquellos que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Les escribe el autor de los Hebreos. A medida que se medita sobre la condición espiritual de estos hebreos, que los hebreos están perdiendo la pasión, que los hebreos están perdiendo el primer amor, que los hebreos están perdiendo el entusiasmo, que los hebreos están perdiendo el celo por Dios, que los hebreos se están cansando, que los hebreos están perdiendo la fe en Dios. Hermanos, ¿podemos pensar en los creyentes de hoy en día? ¿Podemos hacer un paralelismo entre los cristianos a que le escribe el autor de los Hebreos y los cristianos de hoy día? ¿Hay cristianos así que han perdido el celo, que han perdido la pasión, que han perdido el primer amor por Jesucristo, que se están cansando, que están perdiendo la fe, que están pensando en regresar atrás? ¿Hay cristianos hoy día así? ¿Sabe? Yo puedo decir con un tremendo amén con mayúscula, lo hay. Por lo tanto, ¿es una carta aplicable a nuestros tiempos? Es por ello que después de esta breve introducción respecto al libro de los Hebreos, quiero que veamos esta, como dije en un principio, esta invitación urgente que hace el autor de los Hebreos. En tiempos donde se ha perdido el celo, la pasión, el amor por Jesucristo, donde hemos vuelto perezosos y donde estamos dándole la espalda al Dios vivo. Es una invitación urgente. Mire lo que dice nuestro pasaje del capítulo 10, versículo 19, como fue en un principio. Vamos a ver. El autor ahora tiene una mirada más que teológica. Ya habló de teología desde el Antiguo Testamento. Ahora el autor del Hebreo lo que está haciendo es hablando en forma pastoralmente a sus lectores. Y en el versículo 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 19-20. Nuevamente les digo que para poder entender estos pasajes tenemos que tener la mirada en el Antiguo Testamento. Porque de partida Él empezó diciendo, tenemos libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? ¿Ve? Tiene la mirada en, ¿cierto? Junto un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, que está pensando en los rituales también del Antiguo Testamento y ahora trayéndolo al Nuevo, por medio de la persona de Jesús. Recordar que en el día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Él entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Y cómo entraba? Como entramos nosotros al templo. Él entraba al lugar santísimo, hermano, con temor y con temblor. Podemos decir, asustado, preocupado por su misma vida.
Pero nosotros, como dice el autor de los Hebreos, ¿cómo podemos entrar al lugar santísimo? En plena libertad. ¿Vio el versículo? En plena libertad. Dice, tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. ¿Por medio de qué cosa? De la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, ¿no? Jesús dijo en este maravilloso pasaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tenemos libertad. El erudito y teólogo inglés Adam Clarke del siglo XVIII comenta al respecto del sumo sacerdote. Dice Adam Clarke, entraba con miedo y temblor, porque se había descuidado el elemento más pequeño prescrito por la ley. No podía esperar nada más que la muerte. Los creyentes genuinos pueden llegar incluso al trono de Dios con confianza, mientras llevan a la presencia divina la sangre infinitamente meritoria de la gran expiación, y siendo justificados por esa sangre, tienen derecho a todas las bendiciones del reino eterno. Amén. Qué maravilloso lo que hizo Jesucristo por nosotros, hermanos. Nosotros nos entramos ante el Padre entonces de esa manera, con miedo, con temblor. Sí que tenemos que entrar con humillación ante el Señor. El gran predicador también, Carlos Spurgeon, él dijo, para los creyentes, el velo no está enrollado ni rasgado. El velo no fue desabrochado y cuidadosamente doblado y guardado para que pudiera ser puesto en su lugar en el futuro. ¡Oh, no! Pero la mano divina lo tomó y lo rasgó de arriba abajo. No se puede volver a colgar nunca. Eso es imposible. Entre los que están en Cristo Jesús y el gran Dios, nunca habrá otra separación. Ningún otro velo, hermanos, nos va a separar del Señor. Como Pablo dijo y preguntaba, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay velo, hermano. No hay separación. Tenemos entrada directa, tenemos libertad. Como mismo Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a libertad. A libertad. Y no ser esclavos del pecado. ¿Usted ya está en libertad? ¿Cuándo tuvo libertad? ¿Cuándo? ¿Tiene registro de eso usted? ¿Cuándo fue libre? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuándo usted conoció la verdad? ¿Cuándo usted conoció a Jesucristo? Por eso le pregunto. ¿Cuándo usted tuvo libertad? ¿Tiene un registro de cuándo usted conoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y fue libre? No tiene un registro. Si usted no sabe cuándo recibió a Cristo genuinamente, lo puede hacer hoy. Hoy día 14 de agosto. Hoy usted puede tener esa libertad, recibiendo a Jesucristo genuinamente en su corazón. Deje de luchar con Él, entréguele su vida. Y un día, definitivamente, hay un antes y un después
en su vida pasada y la nueva vida en Cristo Jesús. Esta libertad solo es posible a través de la sangre de Cristo, quien a su vez es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Qué dijo él? Yo soy. ¿Qué cosa? La verdad y la vida. No dijo yo soy una alternativa, yo soy un posible camino. Yo soy enfático. Usted ya tiene un camino nuevo. ¿Puede decir eso? Cuando los antiguos creyentes se convertían al Evangelio y se encontraban con sus amigos de parranda, ¿qué decían? No, yo ahora camino con Cristo. ¿Ha escuchado esa palabra? No, él camina con el Señor. Ahora él es evangélico, ahora camina en los caminos de Dios. ¿O no? Así decían. Sí. ¿Y sabe de dónde viene eso? De hecho, el primer nombre que se dieron los seguidores de Jesús, podemos decir, no fue cristiano, porque cristiano fue un peyorativo, fue un sobrenombre que le dieron los de Antioquía. Pero los primer nombres que se apropiaron ellos, los creyentes, los del camino. Así se dieron ellos mismos ese nombre, los del camino. Como pertenencia. Aquí había dicho, yo soy el camino, los del camino. Ahora caminamos en Cristo, nosotros podemos decir. Así que cuando se encontraban con los amigos de parranda anteriormente, no, yo camino con Cristo. Este nombre, a diferencia de otros, se los pusieron ellos mismos. Pero para llamarse como tales, como los del camino, sabían que debían ponerse en movimiento y cambiar de vida a algo más dinámico, inspirado por el propio Maestro, que era el caminante. Por esa hermosa cualidad de nuestro Señor, un día pasó este caminante por la vida de cada uno de los que estamos aquí. No sé cuándo pasó el caminante en tu vida. Pasó, no sé qué estabas haciendo, pero un día pasó el caminante y extendió su manto y te llamó al ministerio para ser un seguidor. Gracias al caminante, porque no se quedó allá en Jerusalén, sino en 3 años él recorrió de punta a punta su país y ha recorrido el mundo entero este caminante, para hacernos nosotros también parte del camino. Nos llamó a ser sus seguidores. Por mí pasó cuando me encontraba en la minera, trabajando. Allá estaba yo. Y pasó el caminante por mi vida. Extendió su manto y me llamó a su ministerio. Y me dijo que era necesario dejar lo que estaba haciendo. Y después de 9 años trabajando en la empresa, dejé mi trabajo para seguir al caminante Jesucristo. ¿Cuándo pasó el caminante por ti? Para que tú seas un seguidor del camino. ¿Cuándo? Hay muchos pasajes en la Biblia que dicen, y Jesús pasaba, ¿o no? Y Jesús pasaba por allí, como si fuese casualidad, como la mujer samaritana. Y Jesús pasaba por ahí, y viene la viuda de Naín llorando, y Jesús pasaba, pero no eran casualidades. Era el caminante que tenía un propósito para llamar a esas personas. No pasó por casualidad por tu vida, aunque por algunos tengo que decirlo, no pasó una vez. Por algunos fue necesario pasar 2 veces, 3 veces, y algunos 10 veces, y otros más, y algunos el caminante vuelve a pasar y les vuelve a recordar a qué los llamó. Cuando se sienten cansados como los hebreos y quieren renunciar a la fe
les recuerda que Él los llamó, el caminante. Pero Jesús no solo pasa, sino quiere quedarse contigo, como le dijo con los discípulos de Maús. Ellos le dijeron: Señor, quédate con nosotros. ¿O no? Señor, no pases, no seas un simple caminante. Quédate con nosotros. Y la promesa es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al gozar de esta libertad, ser parte del camino, es un honor, es una honra ser cristiano y tener a nuestro Señor como el gran sumo sacerdote, como superior a los ángeles, superior a Moisés, el gran sumo sacerdote, autor y consumador de todo, nos hace 3 gratuitas invitaciones urgentes. En primer lugar, primera invitación que nos hace en el versículo 22. ¿Qué dice versículo 22? Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En primer lugar, versículo 22, Él invita a acercarse confiadamente. Imagínense, si el sumo sacerdote entraba con temor y temblor, ¿qué le quedaría al resto del pueblo? Pero la invitación es para nosotros, hermanos, a acercarnos al Señor, ¿cómo? Confiadamente. Más de una oportunidad he ido de visita y he golpeado la puerta y me quedo en la puerta. Viene el dueño de casa y me dice: pase, adelante, no se quede ahí. Pero si el dueño de casa no me hace pasar, no entro. Salvo que me sienta demasiado familiarizado con a quien voy a visitar. Pero yo espero que me digan: pase, adelante. Fíjese lo que la invitación nos hace. No te quedes en el umbral. Él dice: acércate confiadamente. El Señor es la invitación en esta mañana a nosotros. Acerquémonos al Señor confiadamente. Recordar y nunca sacarnos de mente que tenemos que tener el ceremonial judío, que no era así. Lo que menos ellos hacían es acercarse confiadamente. No. Esta invitación tiene que ver con la dedicación del sacerdote en el sacerdocio arónico. Moisés los roció con agua de dedicación y ellos tenían que lavar sus vestidos, indicando que estaban separados para el servicio de Dios. ¿Qué dice ahí el pasaje? Acerquémonos confiadamente, sincero, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él tiene en mente, el autor de los Hebreos, entonces, el ritual. De la misma manera, nuestra dedicación a Dios nos permite acercarnos al Señor con un corazón genuino ante el Señor, sincero. Esta semana fue noticia que un poblador en cierta localidad del sur reclamaba porque se anunció con bombo y platillo la visita del presidente de la República. Un pueblo pequeño, y todo el pueblo se preparó para ir a ver al presidente, y en el lugar donde se hizo la visita se prepararon sillas y todo el tema, pero el poblador lo que reclamaba era que todas las personas que estaban sentadas en la silla no eran de la población, sino que eran políticos y qué sé yo. No sé si será así, no estoy dándole veracidad a lo que él está diciendo. Y él decía: y nosotros estamos acá a 200 metros en las vallas y somos de acá, de la población, ¿no? Que vinimos a visitarlo, a verlo. El reclamo. Pero ¿qué hace Jesús?
¿Qué hace Jesús cuando viene a nosotros? Nos dice, acércate confiadamente. Acércate. Ten confianza. No te quedes ahí en el patio o en las vallas. Antiguamente usted sabe que existía una marcada división en el mismo templo, ¿o no? Una marcada división entre judíos, gentiles, mujeres, varones, esclavos, libres, incluso en el mismo templo. Pero la invitación es a nosotros a estar todos en un mismo lugar. No hay patio de las mujeres acá, ni el patio de los niños. Estamos todos aquí juntos. Acerquémonos confiadamente. ¿Qué ha pasado en estos tiempos respecto a esta invitación? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos han dejado de acercarse al Señor? ¿Cuántos se han dejado de acercar? Los cristianos, a quien va dirigida la carta, por múltiples razones, habían dejado de acercarse. Por eso la invitación, no es que estaba él inventando escribir algo. Ya había dicho en la lectura que tuvimos hace un rato, que se habían vuelto incrédulos algunos y habían alejado del Dios vivo. La invitación es para los judíos, creyentes, a que se acerquen confiadamente. Pero de la misma manera hoy, en muchos creyentes, el amor se ha enfriado. Y como consecuencia de que el amor se ha enfriado, se han alejado del Padre. Lo paradójico es que Jesús invita en el capítulo número 11, versículo 28, ¿a qué? Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Continuemos. Ahora, ¿qué dice? Acerquémonos confiadamente, con plena certidumbre de fe, que no tiene nada que ver con la cantidad de fe, no, sino cuál es el objeto de nuestra fe. Certeza, seguridad en quien he creído, como dijo Pablo. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme. Entonces la fe no consiste en creer que hay un Dios, porque esto significaría que solamente dejaría de ser ateo. La fe verdadera significa que usted realmente ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ellos son hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Segundo lugar, con un corazón, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Es un privilegio ser invitado a acercarnos a Él, pero hay un requisito. ¿Cómo tenemos que ir ante Él? Con un corazón sincero. No podemos ir ante el Señor con mentiras. Él conoce todo. Él conoce el corazón tuyo y mío. Tu justicia no sirve. Tu currículum no sirve. Tu estatus no sirve. No te haces justo, ni te haces apto para estar cerca de Él. De esa forma, debemos ir ante Él con un corazón sincero, como aquel hombre que estaba humillado en el templo. Ni siquiera se atrevía a alzar la mirada al cielo, sino que él decía con cabeza gacha: sé propicio a mí, pecador. Con un corazón sincero. Acerquémonos confiadamente, sí, pero con plena certidumbre de fe,
y con un corazón sincero. Debemos saber a quién vamos, así como el sacerdote, preparados ceremonialmente para la entrada. Él mismo nos prepara. Isaías dijo en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Blanca lana. Miren lo que hace el Señor. Con un corazón sincero, pero Él mismo nos hace apto para entrar a su presencia. Él mismo lava y limpia nuestros pecados. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Nos ha dejado la puerta para que nosotros tengamos acceso directo del Padre. La segunda invitación, lo dice el versículo 23, ahí en la palabra. Primero era el versículo 22, acerquémonos confiadamente. Segunda invitación urgente, versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segundo lugar, mantengámonos firmes, no nos sacamos de la mente a los hebreos, a los judíos que tienen escrita la carta. Le está diciendo, manténgase firme, el autor, manténgase firme. Spurgeon, él decía, esa exhortación, mantengámonos firmes, bien podría estar escrita en la portada de la Biblia de todo cristiano. Hermano, estoy totalmente de acuerdo con este gran hombre. Vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar arraigados y cimentados, confirmados y establecidos en la verdad. ¿Qué razón tenía este gran predicador? Que debería estar en la tapa de nuestras Biblias. Mantengámonos firmes, ¿o no? Mantente firme. Mantente firme. Mantengámonos firmes. Y los lectores, ¿a quién va dirigida la carta? Estaban como, dijimos, ahí, pues perezosos, vacilantes en la fe, cansados. Pero va el grito de este autor y le dice, manténganse firmes en la fe. Una orientación pastoral, sin fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Ahí, sin vacilar, podemos decir. Fíjese que mantengámonos firmes sin fluctuar. Ambas palabras empiezan con la letra F. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, pero hay un mar de distancia entre una y la otra, ¿cierto? Entre estar firme y fluctuar. Bueno, creo que anoté ahí. Firmeza, mantengámonos firmes. Firmeza, voluntad inquebrantable y constante en la realización de algo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Voluntad inquebrantable, constante en la realización de algo. Y fluctuar, según el diccionario, moverse sobre las aguas, siguiendo el movimiento de ellas. Pablo también usa otro término, cuando él habla que no debemos ser llevados por viento, por doquier, ¿cierto? Por cualquier brisa, sino debemos mantenernos firmes. La pregunta es, mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Está usted firme en la fe? ¿Está firme usted en la fe? El llamado para usted, si no lo está, a permanecer firme en la fe. Manténgase firme en la fe, sin fluctuar, sin vacilar.
Firme es el segundo llamado. ¿Lucha usted por sus valores cristianos y serlo? ¿Soporta el dolor, la aflicción que pueda venir incluso en la misma iglesia? ¿Está firme? ¿Es fácil mantenerse firme y sin fluctuar? No, ¿cierto? No es fácil. Y nadie dijo que era fácil. Y gracias a Dios, porque estar firme no depende de nosotros. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, y ahí está la otra parte. Porque fiel es el que prometió. La firmeza entonces, ¿de quién viene? Del Señor. ¿Ven? No porque soy Bernardo Ángel, no porque soy Abraham Kremer, no, etcétera. Caemos en cualquier momento. Porque fiel es el que prometió. Y porque fiel ha sido el que prometió, estamos aquí en esta mañana, hermano. Porque hace rato yo hubiera estado afuera. El yo no quiere ni levantarse a venir a la iglesia. El yo se siente calentito con la sábana en la mañana. Pero fiel es el que prometió. Por Cristo estamos aquí en esta mañana. Por Cristo Jesús. Y a Él toda la gloria y la honra. Él nos levanta. No miramos a nosotros mismos. ¿Sabe lo que? Si me miro a mí mismo, me frustro. Si me miro a mí mismo, me siento defraudado. Me da pena porque yo debería estar glorificando a Cristo, vivir una vida en mayor santidad, pero me miro a mí mismo y eso es lo que siento. Me siento miserable. Así, si nos miramos nosotros mismos, nos miramos llenos de defectos y que no estamos haciendo lo suficiente por Cristo, afortunadamente el pasaje no termina ahí, como dije recién, sino que dice, porque fiel es el que prometió. La firmeza no descansa en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras virtudes, no descansa en nuestras cualidades, ni el conocimiento teológico que tenemos, sino descansa en el Señor, porque Él es fiel y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En primer lugar dijimos, entonces, ¿cuál es el llamado urgente de este autor? Y que es para nosotros en esta mañana también un llamado urgente. En primer lugar dijimos que acerquémonos al Señor confiadamente. Segundo lugar, ¿cuál es? Mantengámonos firmes. Muy bien. En tercer lugar, versículo número 24. Considerémonos unos a otros. Mire lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tercer lugar, en la exhortación del autor de los Hebreos, y que también es para nosotros en esta mañana, es a considerarnos los unos a los otros, estimulándonos al amor, que viene de una palabra griega, es como una exaltación extrema, una pasión, estimularnos, que tengamos pasión por congregarnos, hermanos. Dice el pasaje, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Ahí está el ¿para qué? Para estimularnos. El estímulo aquí es incitar al amor y a las buenas obras. Unos a otros, dice. Considerémonos unos a otros. O sea, es una actividad mutua.
No que el pastor o los líderes le dicen al resto lo que tienen que hacer. Venimos aquí para estimularnos uno a otro. Qué bonito que hermanos se estimulan aquí uno a otro, se animan, se saludan, se bendicen. Estimular. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el motivo de oración? ¿Qué puedo orar por ti en la mañana? A veces venimos acá en la única oportunidad y no siquiera nos hemos saludado. Estimularnos al amor. Considerémonos unos a otros, en tercer lugar. Al amor. Es la triada de la fe. Es la triada. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe y la esperanza. Usted puede estar preso o presa, privada de libertad, o estando sola o sola, donde quiera que esté. Puede tener fe y esperanza. ¿Cierto? Pero el amor, ¿dónde se estimula? No se estimula en la soledad. El amor, ¿dónde se estimula? En la comunión, en la congregación, para estimularnos al amor. Por eso necesitamos estar juntos. Necesitamos reunirnos para estimularnos al amor, para considerarnos en oración. Usted puede tener mucha fe y esperanza y estar en la soledad, pero el amor se estimula aquí en la congregación. El amor fraternal no es un sentimiento, porque el amor fraternal puede ser algo muy costoso, ¿o no? ¿Quién te dijo que el amor fraternal era algo, un sentimiento, una emoción? El amor fraternal le cuesta, porque la palabra del Señor habla que tenemos que soportar al hermano, ¿no? Tienes que soportar al hermano que está al lado derecho, izquierda tuyo, el que está atrás. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Al que está ahí en la puerta, ¿no? Y el que está más atrás también. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Soportar. ¿Y qué significa esa palabra? Aguantar un gran peso. Soportar es eso. Yo levanto esto y no estoy soportándolo. Es aquello que muchas veces me hace quebrar mi fuerza. Y a veces nos quebramos la fuerza. ¿Sí? Un debilitamiento de la fe. ¿Qué pasó con los hebreos a quien fue escrita la carta? ¿Se debilitaron en la fe? Y por debilitarse la fe, se debilitó el amor fraternal. Los hermanos dejaron de congregarse porque se debilitó la fe. Eso es lo que hace una fe débil. Los hermanos no les interesan congregarse. Pero debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos considerarnos los unos a los otros. No solamente debemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, no solamente debemos mantenernos firmes, sino también tenemos que considerarnos los unos a los otros y no andaríamos cojos. Debemos estimularnos los unos a los otros. Y cuando una persona se deja de congregar y quiere vivir una vida cristiana en forma independiente, tiene a Cristo en su corazón, ¿sabe qué? Bien dijo un autor. Nace un sentido vanaglorioso de superioridad, de ser capaces de dejar la comunidad de fe para vivir la espiritualidad alejado de ellos. O sea que le estamos diciendo al Señor, te equivocaste con la iglesia, porque la iglesia no es necesaria. Eso es lo que decimos, no dejando de congregarnos. Considerémonos unos a otros. Eso es lo que le estamos diciendo. La iglesia no es necesaria. Yo no quiero ir ahí. No, tengo a Cristo en mi corazón. Pero eso no es bíblico. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos a la fe y a las buenas obras. Bueno, y el pasaje ya lo dije recién en la segunda parte. No dejando de congregarse. Al parecer, algunos hebreos, creyentes hebreos,
habían manifestado un descuido en su asistencia a los cultos. También lo hacían sabiendo que no era correcto. Habían desertado de la comunión de los santos. Y esta exhortación no está aquí por casualidad. No dejen de congregarse. Es que nos estaban congregando algunos creyentes allá. Nos estaban congregando. No dejen de hacerlo. Es la palabra. Habían decaído en la asistencia a la iglesia. Disculpas habían muchas. Ocupaciones, es por la distancia, y es cierto, hay hermanos que no pueden venir por problemas de salud aquí en esta mañana. Por distancia algunos. Pero bueno, propongámonos en tal tiempo ir a la casa de Dios. ¿Cuánto? 2 veces al mes, 1 vez al mes, los que viven lejos. Es cosa de ponerse en el corazón. Por cansancio, estoy muy cansada, a la presión familiar de los incrédulos. Pero cualquiera que fuese la razón, el autor dice, no dejen de congregarse. No dejen. No puede haber ánimo hacia los demás en el aislamiento. No dejen. Esta semana fui a una librería cristiana, y la persona que vendía ahí me dijo, pastor, ¿cómo está su iglesia? Me dijo, ¿sabe que estuve hablando con el pastor de la iglesia metodista? Y me dice que todavía, la mitad de sus miembros todavía no regresan. La mitad. Bueno, acá tampoco hay hermanos que todavía han regresado. Y quiero decirle a usted, hermano, y a los que están en casa y que verán el culto a la tarde y a lo mejor pueden congregarse, ¿qué hará hoy con esta amonestación? ¿Qué hará hoy con este llamado a no dejar de congregarse? ¿Qué hará hoy con la palabra? Este tercer punto. Es un llamado urgente a mantenernos firmes, sin fluctuar, y a no dejar de congregarnos. Hermanos, termino con esto. Mi madre tiene 87 años, vive sola. Y desde que yo tengo noción y conocimiento, mi madre al templo. Y llega quien llegue a la casa. Llegan visitas, bienvenidos, pasen nomás, me voy a la iglesia. Los nietos, los sobrinos, quien llegue, saben que mi mamá va al templo. Así que ellos verán, o me acompañan o ven qué van a hacer ustedes, pero yo voy al templo. Eso hace. Pero algunos hermanos me dicen, no, el nieto, esto, me pidió esto. Tenemos que ser firmes, hermanos. Debemos congregarnos, estimularnos y que nuestra familia aprenda que el congregarse es algo fundamental para el desarrollo de la vida cristiana y debemos enseñarle a nuestras familias. Sus familiares tienen que respetar que este es el espacio suyo con Dios. Y sus hermanos, y deben ser respetados. Enséñale a sus nietos, a sus hijos, a sus familiares, que el congregarse para usted es algo intransable. Es algo intransable. 3 cosas en este llamado urgente nos ha hecho el Señor a través de su palabra. ¿Lo recuerdan? Primero, acerquémonos confiadamente. Segundo, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Y tercero, considerémonos los unos a los otros. Amén. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Nos vamos meditando en ella. Gracias por el llamado, la invitación. Yo acepto tu invitación de acercarme más a ti, mi Señor. Yo acepto tu invitación de mantenerme firme por medio de Cristo. Y acepto la invitación, Señor, de considerarnos los unos a los otros y no dejar de congregarnos. Bendice a mis hermanos y a aquellos que verán el culto en la tarde, mi Señor,
que sean desafiados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey.